¿Sabía usted que cuando Pablo dijo en Romanos 4 de que el bautismo nos lleva a una nueva vida, no se refería a que el bautismo en agua nos esté salvando, sino que él hablaba del bautismo espiritual que nosotros obtuvimos en el momento de nuestra conversión? El apóstol lo dice en estos términos: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Subrayemos la palabra muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora fíjate cómo habla de la esperanza de la resurrección. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, lo que Pablo no está diciendo es que el bautismo en agua nos salva. Lo que él está diciendo es que en el momento de identificarnos con Cristo por la fe, nosotros morimos espiritualmente hablando con Cristo. Asimismo, fuimos sepultados y luego resucitados. Eso hace referencia al bautismo espiritual. Muy bien, para esto vamos a leer también otros pasajes. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 desarrolla el pensamiento del apóstol Pablo también en referencia al bautismo y la salvación de esta manera. Mira, dice verso 11: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiero que noten esta diferencia que Pablo está haciendo entre aspectos físicos y aspectos espirituales, porque él dice: fuisteis circuncidados no con circuncisión hecha a mano, sino más bien con una circuncisión de Cristo en el aspecto espiritual. Y en ese mismo contexto sigue diciendo: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. Mira, mediante la fe, no mediante el agua, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que Pablo está hablando no de un bautismo físico en agua, está hablando del bautismo espiritual que sucedió en el momento de nuestra conversión por la fe en Cristo Jesús. Bueno, podríamos también citar Gálatas capítulo 3, donde el apóstol dice así. Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, también esto se saca muchas veces confundiéndolo con el bautismo en agua. Pero lo que observamos verso anterior dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No dice sois hijos de Dios por el bautismo. Tampoco dice sois hijos de Dios por la fe más el bautismo. No, dice por la fe en Cristo Jesús. Ahora entonces dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, mira, en Cristo Jesús. Y de eso trata el bautismo. La palabra bautismo significa sumergir, introducir. Y cuando se aplica en un contexto espiritual, se está refiriendo a cuando creímos y el Espíritu nos tomó y nos sumergió, nos colocó, nos introdujo al cuerpo de Cristo. Eso lo vas a poder ver en 1 Corintios 12:13, donde dice: porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, se habla de un bautismo espiritual. Y justamente Pablo dice aquí: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no dice en el agua, no dice en el agua, dice en Cristo. De Cristo estáis revestidos, y por eso todos sois uno en Cristo Jesús, coincidiendo notablemente con lo que él habló en Corintios 12:13, donde claramente vemos que el bautismo del Espíritu es que todos somos hechos uno en el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:1 también va a decir que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque somos uno solo en Cristo Jesús a través del bautismo espiritual. A eso se refiere Pablo cuando dijo un bautismo. No se refiere al bautismo en agua, sino al bautismo espiritual, que nos hace un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así que lo que está sucediendo en el bautismo en agua es una representación visible de lo que ocurrió de manera invisible en nuestra salvación, cuando creímos y nos convertimos y por lo tanto nos identificamos con Cristo Jesús. Y lo veremos de la siguiente manera. Cuando uno desciende al agua, pues uno representa ahí la muerte.
Siempre en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, descender al agua fue sinónimo de sufrimiento y muerte. Entonces, cuando uno es sumergido en el agua, está diciendo lo que sucedió en el momento de su salvación. Yo he muerto con Cristo. Luego, cuando uno es sumergido al agua, esto representa la sepultura. Entonces, uno está representando aquí la sepultura que ocurrió también en el momento de la salvación en una forma espiritual. Fuimos sepultados juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. Y cuando uno es sacado del agua, ¿no? Eso representa la resurrección. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo Jesús, ¿no? Entonces, todo esto que sucedió en un plano espiritual, en el bautismo en agua, lo representamos de manera física y visible. ¿Por qué? Porque eso es un testimonio. Le decimos a los demás, yo soy ahora de Cristo. Y lo soy de manera completa porque morí, fui sepultado y resucité. Ahora soy de Cristo Jesús. Entonces, la idea de Pablo está en ese punto, en el bautismo espiritual, no en el bautismo físico. Y para eso basta solamente con ir al siguiente capítulo. Recuerda que partimos de Romanos capítulo 6. Y ahí Pablo habló del bautismo y cómo eso, por la esperanza de la resurrección, nos lleva a caminar en una vida nueva. Pero sin embargo, se refería al bautismo espiritual. Y ahora lo vamos a ver con el siguiente capítulo donde Pablo va a hacer una representación mediante una analogía. Una analogía es una comparación en la que obviamente se comparan dos cosas para graficar o ilustrar una verdad. En este caso, una verdad espiritual. Muy bien. Y bueno, vamos a ver en el verso 2 dice así: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, Pablo no quiere hablar del matrimonio. No está dando enseñanza acerca del matrimonio. Lo que él quiere es tomar la medida que se tomaba en el Antiguo Testamento en referencia al matrimonio para darnos una ilustración de lo que sucede con nosotros en el momento de nuestra salvación. Por eso dice el verso 4, así también vosotros, ahí está, el punto de comparación. Así también vosotros, hablando ahora en un sentido espiritual, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ahí está. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque ya hemos quedado, según Corintios 12, según lo que hemos visto en Colosenses y en Gálatas, somos hechos uno en Cristo mediante este tipo de bautismo, que es espiritual, porque morimos con Cristo y en ese momento el Espíritu Santo pues nos introduce, nos sumerge en el cuerpo de Cristo de forma espiritual. Por eso dice, ¿no? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, vida nueva. ¿Por qué podemos llevar una vida nueva? ¿Por qué podemos llevar fruto? Porque ya hemos sido resucitados y toda nuestra naturaleza ha cambiado. Ahora, sigamos leyendo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces lo que Pablo está diciendo es bastante sencillo, ¿no? A ver, está tomando la figura de la ley. Así como esta mujer era sujeta a su marido mientras su marido vivía, cuando muere ella es completamente libre y puede casarse con otro hombre. Asimismo, los creyentes también podemos ser de otro. Ahora, no porque la ley haya muerto. Pablo no dice que la ley ha muerto. Ahí hay un punto de confusión a veces. La ley no ha muerto. Los que hemos muerto somos nosotros. Entonces hemos sido libres de la ley por muerte, pero también hemos resucitado. Ya no se puede aplicar otra vez la condena de la ley, la muerte, la paga de la ley. ¿Por qué? Porque ya se hizo efectiva en nosotros. Ya hemos muerto, así que la pena de la ley ya se cumplió en nosotros. Cristo nos resucitó, ahora somos de Él y así formamos parte del cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo espiritual que Pablo está graficando en estos versículos que todos siguen una hilación bastante coherente, ¿no? Entonces, ahora somos libres de la ley, ya no tiene ya poder sobre nosotros.
Por eso ya no estamos bajo la ley. La ley sigue vigente, pero la ley ya no opera en nosotros, ya no se enseñorea de nosotros. Somos libres, ¿por qué? Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo. Entonces la enseñanza de Pablo es bastante clara. Romanos capítulo 6, verso 4 no habla del bautismo en agua, tampoco Colosenses ni Gálatas, solamente están sacando la frase del contexto para aplicarlo al bautismo de agua. Pero en realidad Pablo está hablando de un bautismo espiritual. Creo que el pasaje o los pasajes en conjunto son bastante claros por sí mismos y todo eso nos lleva pues a reflexionar sobre cómo estamos tomando las escrituras.